¿Eres creador de contenido? Estoy seguro que este video te va a interesar. Heathfield ahora tiene el modo director. ¿Y qué significa esto? Que uniendo algunas imágenes referenciales y por supuesto también describiendo escenas, puedes crear tu primer storyboard con inteligencia artificial, que será la base para crear videos potentes y consistentes, que puedan tener coherencia final. En este video haré un tutorial exhaustivo, te recomiendo que te quedes todo el video para que aprendas bastante. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Vamos a probar una nueva herramienta de Heathfield llamado Popcorn, que sirve bastante para crear storytellings y sobre todo crear videos de gran calidad. Así que he traveseado un poco con esta herramienta, pero ahora vamos a probar en vivo cómo funciona utilizando uno de mis últimos videos. Si ustedes siguen constantemente mi canal, sabrán que hice un video sobre los aliens en Machu Picchu que dura 40 segundos. Vamos a trabajar con esa referencia. Hacemos clic a Popcorn. Acá tenemos dos opciones de trabajo, manual y auto. En manual tenemos la opción de poder subir 4 fotos referenciales relacionadas al storyboard. Luego tenemos que escribir una escena, escena 2, escena 3, escena 4 y podemos agregar otras más. En cambio, en la versión auto simplemente tenemos que subir igual 4 fotos referenciales relacionadas al storyboard y describir la historia y agregar de manera opcional imágenes referenciales sobre el personaje, el lugar, sensaciones que genera el video. Vamos a probar con manual. Entonces aquí, primero lo que se me ha ocurrido es poder hablarles sobre mi storyboard. Para hacer mi corto sobre aliens en Machu Picchu, obviamente hice un guión. Y acá está el guión que vamos a utilizar como referencia. Acá está la escena, la imagen referencial, los prompts sobre Sea Dream, Nano Banana y también los prompts relacionados a Veo 3.1 y Sora Max. Entonces podemos utilizar esta información para alimentar la experiencia de Popcorn. Ahora lo que vamos a hacer es subir imágenes referenciales, las más básicas para componer nuestro storytelling. Le hacemos clic aquí y se abre todo el modal. Y es aquí donde vamos a agregar la primera imagen sobre Machu Picchu, que es esencial. Y luego quizá a los aliens, estas dos nada más. Y a medida que subimos imágenes referenciales, se nos acorta el prompt de las escenas, porque ya tienes configurado o ya estás indicando cierta acción en estos elementos. Así que solamente ahora nos toca poder subir los prompts. Vamos a usar este prompt básico de Machu Picchu. Vamos a usar también el prompt relacionado a Esther Malky, la periodista joven que llega a Machu Picchu. También la experiencia de la mujer tocando voy a cambiar un poco el nombre, This Young Woman. Peruvian Woman, vamos a poner acá. Peruvian Woman. Luego vamos a hablar sobre la llegada de los ovnis. Y luego cómo estos ovnis comienzan a disparar. Y cómo ella está asustada y hacen un close-up de su rostro. Creo que ya estamos. Vamos a darle clic a generar. Y aquí tenemos el resultado. Le damos clic a ocultar y ya podemos ver las imágenes. Tenemos esta imagen, la principal, que es obviamente los ovnis volando por Machu Picchu. Luego tenemos a Esther Malky, la nueva versión. Luego vemos como ella toca la pared incaica. Los ovnis llegando a la ciudadela. Los ovnis llegando y ya están agresivos. Y como ella se asusta. Es una buena escena, es una buena experiencia.
Me parece que está interesante la forma como han combinado la historia. Si bien quizá lo ha hecho de manera aleatoria porque no está tan secuencial. O en todo caso la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Puede ser así. Sí, creo que es así. Está como en orden inverso. Esto me va a servir, obviamente. Ya tengo mi storytelling. Lo he creado en menos de 10 minutos. O sea, menos de 5 inclusive. Ya tengo imágenes para poder utilizar para mi video. Esto, sin el popcorn, me ha tomado más de 2 horas aproximadamente. Y ahora ya tengo, en cuestiones de minutos, un storyboard bien completo. Ahora, podemos ir ya de frente a crear el video. Pero lo interesante también del popcorn es que nos permite editar las fotos. Por ejemplo aquí, quizá si bien está Esther Malky aquí y nos presentan por primera vez a ella, cuando los extraterrestres disparan, según mi storyboard, ella debe estar asustada. Pero bueno, sí está asustada, pero está en el mismo contexto. Y yo quiero que esté en otro contexto. Entonces quizá acá le puedo dar clic para usarlo en popcorn. Entonces nuevamente hacemos clic a Show. Y aquí aparece la imagen. Vamos a borrar lo demás. Y nos quedamos con esto. No es necesario tampoco usar otras escenas. Me quedo con esta. Quiero un solo resultado. Y nuevamente voy a pedir que haga un close-up de su rostro. Es lo que me interesa. Y aquí también voy a quitar algunas cosas. Y ahora sí, vamos a generar otra vez. Y aquí tenemos el resultado. En realidad ha hecho como un close-up de la imagen anterior. Pero igual me gusta mucho. Es lo que quería básicamente. Se ve de buena calidad y se ven los rayos verdes. Creo que ya estamos listos para utilizar estas imágenes como base para crear mi video corto. Así que ahora sí, vamos a generar los videos. Vamos con el primer video. Hacemos clic a la primera imagen y le damos clic a Animate. Aquí aparece, no es necesario agregar un end frame. Vamos a utilizar el mismo prompt de Veo 3.1. Estamos utilizando el modelo Heatfield Lite. Creo que para esta prueba es suficiente. Quizá podemos probar con Veo 3.1. Vamos a ver qué tal sale con Heatfield Lite. Ya tenemos el resultado, vamos a hacerle clic. Está interesante este modelo, pero vamos a probar otro. Quizá otro relacionado a Kling, puede ser. Hasta One también. Vamos a usar el Fast a 5 segundos. Y le hacemos clic a generar. Ya tenemos el resultado. Vamos a verlo en vivo. Esto es a lo que me refiero. Me ha gustado, me ha gustado. Lo vamos a usar. Quizá puedo cambiar a 10 segundos, pero va a costar un poco más. No, me voy a quedar en 5 segundos y vamos a trabajar con todas las escenas siguientes. Solo una aclaración, he estado trabajando con One 2.5 Fast para las creaciones de video, pero actualmente quiero trabajar con un First Frame y un End Frame. Es por eso que he cambiado de modelo y ahora estoy utilizando el Minimax Hailu 02. Vamos a ver qué tal sale. No utilizo los otros porque son más caros. Y vamos a subir a 10 segundos. ¿Qué te pareció? Obviamente creo que si hubiera utilizado otros modelos como Sora 2 o Veo 3.1,
los resultados hubieran sido mucho más espectaculares. Pero bueno, aún no tengo tantos créditos, así que esperemos las próximas semanas, quizá tenga más créditos para poder utilizar y hacer más ejemplos. Lo que sí quiero decir es que este Heatfield Popcorn ayuda bastante para la creación de storyboards de gran calidad y precisión, así que lo recomiendo. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos!